Ahora sí. Ya, bueno. Hasta ahora hemos estado viendo, ¿cierto?, el estudio de Cristología y ya terminamos la primera parte que es la divinidad de Jesucristo. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es la humanidad de Jesucristo. Como vimos al principio, ¿cierto? La Cristología, ¿cierto?, es una rama de la teología que estudia la divinidad, la humillación y la exaltación de Jesucristo. Y en esencia, cómo es que Dios es Dios y hombre a la vez. Y qué conlleva, qué significa eso, tanto con respecto a sí mismo como con respecto a nosotros, y especialmente a nuestra vida y nuestra salvación. Vamos a ver, dentro de la humanidad de Cristo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la humillación. La humillación, ¿cierto? Aunque la humanidad es parte de su humillación, pero la humillación parte del momento que Él se despojó de sí mismo. Entonces, ¿qué significa la humillación de Jesucristo? La humillación de Jesucristo, como ustedes pueden leer ahí, significa, es el momento o el estado en que el Hijo o Dios puso en desuso su divinidad, su majestad, sus atributos divinos, ¿cierto? Puso en desuso su majestad divina y tomó la naturaleza humana, ¿cierto?, en la forma de un siervo y se sujetó a todas las demandas y a todas las restricciones y a todas las maldiciones que trae la ley y se hizo obediente en una manera activa y con un sufrimiento hasta una muerte vergonzosa, que como lo vimos, ¿cierto?, en Filipenses 2, ¿cierto?, que habla de que él se hizo siervo, tomó forma de hombre y no bastó con eso, ¿cierto?, sino que se hizo obediente, obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Y como ya vimos, ¿cierto?, la muerte de cruz no solamente está hablando de el hecho solamente de ser crucificado, sino que traía una vergüenza, y una vergüenza no tan solamente para esa época, sino trae una vergüenza en el sentido de morir en sustitución por una condena, por alguien que merecía morir. Bueno, aquí hay un resumen, ¿cierto? O es parte de lo que vamos a ver, ¿cierto?, en la humillación de Jesucristo, que es esta misma escalera que habíamos visto, ¿cierto?, al terminar el estudio de la divinidad, que vemos que la humillación consta de esta escalera, ¿cierto?, hasta lo más bajo que descendió el Señor Jesucristo. Parte con la encarnación, la humanidad, el sufrimiento, la muerte del Salvador, el entierro del Salvador y el descenso del Salvador al Hades. Esos son los pasos de la humillación de Jesucristo, que es lo que vamos a ver ahora en este estudio, o en esta parte del estudio. La encarnación de Jesucristo es cuando el Hijo, ¿cierto?, desde su eternidad, o desde su naturaleza divina, que siempre ha sido, porque Él ha sido eterno, Él es Dios desde siempre, no tiene principio ni fin, como vimos en el estudio anterior, ¿cierto? Se despojó, se vació o puso en desuso todos sus atributos divinos para tomar una naturaleza humana. Y así, ¿cierto?, es el único ser que posee naturaleza humana y divina. Por lo tanto, Jesucristo es Dios, hombre, ¿ya? No es un Dios humanizado, no es un hombre divino, sino que es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Sus atributos divinos quedaron en un estado de suspensión, ¿ya?, de desuso, durante su vida y ministerio terrenal. Pruebas bíblicas de su encarnación. Por ejemplo, en Juan 1, 1:14, ¿cierto? Dice en el versículo 1 que el verbo era Dios. Y dice, y el verbo era con Dios. Y en el mismo Juan 1, en el versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne. Ahí está hablando de la encarnación. Ahora, obviamente hay que entender que cuando hablamos de encarnación, no tenemos que entender encarnación como lo entiende el mundo, como lo entiende el paganismo, como lo entiende la brujería, como lo entiende el budismo, ¿cierto? Y cuántas otras sectas y creencias que creen en que la encarnación es cuando alguien muere, ¿cierto?, y vuelve a nacer. O también se cree, ¿cierto?, que la encarnación es cuando el alma, el espíritu, lo que sea, se mete dentro de otro ser, ¿ya? A eso no se está refiriendo con la encarnación, sino encarnación se está refiriendo justamente a lo que dice aquí Juan 1,
¿cierto? 1 y 14, que se hizo carne. Cuando está hablando ahí de carne, está hablando de naturaleza humana, cuerpo, hueso, ¿cierto? De naturaleza humana. No está hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿ya? En 1 Timoteo 3:16 dice claramente de que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, por eso que no hay otra forma de ser salvo. No hay otra forma de conocer a Dios que no sea por medio de Jesucristo. Porque Dios se ha manifestado ¿cómo? En carne. No se ha manifestado por medio de ángeles, no se ha manifestado por medio de trompetas, no se ha manifestado por medio de Buda, por medio del profeta Mahoma o por medio del Papa, ¿cierto? Sino que se ha manifestado en carne. Y esa carne, como vemos, esa manifestación en carne es el verbo, es Jesucristo. Amén. Cosa que ya hemos visto, por ejemplo, en Filipenses 6:8, ¿cierto? Que dice de que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, etcétera, etcétera. Gálatas 4, del 4 al 5, también dice de que envió Dios a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Ahí está hablando de su naturaleza humana, ahí está hablando de su encarnación. Cuando dice de que Dios envió al Hijo, ese proceso de envío está hablando de su encarnación. ¿Ya? También en Romanos habla acerca de su Hijo, dice que fue hecho de la simiente de David según la carne. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá con estos versículos que están viendo ahí? ¿O seguimos avanzando? Bueno, vamos a continuar. Yo solamente me quiero detener en un par de versículos antes de seguir con esto. Por ejemplo, en Hebreos 5, lo vamos a buscar y lo voy a buscar aquí en la Biblia que tengo en el celular para buscar una palabra en hebreo. Hebreos 10:5. Si bien está anotado ahí, pero quiero que nos demos cuenta de una cosa. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Y ahí está hablando de la encarnación. Hay un maestro, ¿cierto? Que quizás ustedes ya lo conocen, eh, que es español. Creo que les he compartido alguna enseñanza de él, o por lo menos una en el otro grupo. Y él, ¿cierto? Postula de que realmente en los originales del griego, en Hebreos 10:5, no dice necesariamente me preparaste cuerpo, sino que realmente está hablando de eh, una preparación de hacer un orificio en la oreja, que tiene un sentido bíblico de el Antiguo Testamento. Por ejemplo, había una remisión cada 7 años de los esclavos, ¿cierto? O de los siervos. Porque cuando Dios en la Biblia habla de esclavos, no habla de la esclavitud abusiva que uno conoce, sino que habla de un servicio, de una responsabilidad de una persona sobre ciertos criados, sobre ciertas personas, de poder darle sustento, mantenerlos a cambio del servicio que ellos prestan. Vemos ejemplos en la Biblia, ¿cierto?, de que había una buena relación con los hombres de Dios que andaban en los mandamientos de Dios, había una relación y había un amor de parte de los siervos hacia su Señor, ¿cierto? Y no un sentido como de esclavitud. Bueno, cada 7 años había un año de jubileo, un año de remisión, donde el esclavo o el siervo tenía la posibilidad de salir en libertad, sin tener que pagar nada, ¿ya? Y con todo lo que él había entrado que era de él, podía llevarse. Sin embargo, en la misma ley divina dice de que el amo podía, o sea, el siervo, ¿cierto? Podía decirle ¿cómo se llama? Al Señor de que él quería quedarse ahí porque lo amaba. Entonces, como señal de que ese siervo se iba a quedar con él para siempre, ¿cierto? Por voluntad propia, se hacía una señal en la oreja y se le hacía un orificio. Entonces,
este maestro explica de que esto tiene relación con eso, de que Jesús se hizo siervo, como dice en Filipenses 2 del 6 al 8, ¿cierto? Dice tomando forma de siervo, y esa palabra siervo quiere decir esclavo, ¿cierto? Pero es una palabra que quiere decir esclavo por la fuerza o esclavo voluntario. Entonces tiene que ver de que realmente lo que está hablando de que el Señor al encarnarse, al, al haberle sido preparado cuerpo, ¿cierto? Porque este versículo en Hebreos 10:5 habla de que ofrenda y sacrificio no te agradaron, sino heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿cierto? Y que es en el versículo que sigue, en el 6, ¿cierto? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como dice en el libro que está escrito acerca de mí, etcétera, etcétera. Entonces, el tema está que él hizo la voluntad del Padre de una manera por amor, por entrega. A ese nivel se volvió esclavo voluntario por el amor que le tenía al Padre. Y eso lo llevó a hacer la perfecta voluntad de Dios y es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer la perfecta voluntad de Dios. Es importante que en este estudio donde estamos viendo la humillación de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, pongamos mucha atención, porque en esta etapa, ¿cierto?, que vamos a ver de Jesucristo son todas las cosas que Jesucristo hizo como hombre y las cosas que nosotros tenemos que hacer y sacar enseñanzas de eso. Nosotros tenemos que llegar a ser siervos de Jesucristo del punto de vista de llegar a ser un esclavo. Y eso significa de estar a las completas órdenes de Dios y poder identificarnos con la voluntad de Jesús, no sintiendo una obligación, sino sintiendo una, un amor hacia hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de nuestro Señor. Y eso lo vamos a poder sentir, lo vamos a poder descubrir cuando nos demos cuenta cuánto nos ama y cuán bueno es Dios con nosotros. Dios es bueno con nosotros, pero está en nuestra incapacidad humana muchas veces darnos cuenta y eso nos limita, incluso a servir a Dios. Amén. En el otro versículo que me quería detener, por ejemplo, es en 1 de Juan 4, del 2 al 3, ¿cierto? Que dice de que todo espíritu que es de Dios confiesa que Jesucristo es venido en carne. Todo espíritu que no es de Dios no confiesa que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué esto es trascendente? ¿Cierto? Y porque de cuando la Biblia habla de confesar, no habla solamente de decir una frase de diente al labio, sino de lo que conlleva una convicción interna para poder hacer una confesión. Porque si no, no sería una confesión, sino sería una hipocresía, una mentira. Pero cuando está hablando de confesión, está hablando que nazca de una convicción interna. Entonces, cuando nosotros confesamos de parte de una convicción interna que Jesucristo ha venido en carne, estamos confesando automáticamente la divinidad de Jesús, su humanidad, y cuando yo estoy confesando eso, estoy creyendo eso, entiendo eso, puedo entender la magnificencia de su amor y su manifestación de redención hacia mi vida. Porque estoy confesando que el Dios Todopoderoso se humilló hasta lo más bajo, se hizo hombre y murió por mí. Y me trajo todos los beneficios que tiene, que ya vimos, de ser, que Dios sea el sacrificio. Espérenme un segundo, hijo. O sea, hijos. Ya, ahora sí, hermano, disculpen. Entonces, es importante entender qué significa, por eso que es importante estudiar cristología, porque esto tiene que llevar un cambio en nuestras vidas. Esto no es solamente un estudio teológico, un curso donde yo voy a entender cuáles son los versículos bíblicos que dicen que Dios, yo sé que Jesús es Dios, yo sé que Jesús es hombre y listo, tengo el curso hecho. Esto no es para llenar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Este estudio nos tiene que incentivar a poder entender cuán grande es el amor, cuán grande es el sacrificio y la humillación que hizo Jesús por nosotros. Y eso nos da seguridad, eso le da base a nuestra fe, eso le da sustento a lo que nosotros hacemos y le da sustento a nuestras vidas. Amén.
Bueno, sigamos. Ahora, propósitos de su encarnación. Y esto va a ser importante. ¿Por qué era necesario, cuáles eran los propósitos de que Dios se encarnara? ¿Verdad? Primero, para revelar al Dios invisible, que es parte de algunos de los versículos que vimos, ¿cierto? Vamos a ver 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Venga, hijo. La Biblia. 1 Timoteo 1:17 dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo Dios, sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué dice acá? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo y sabio Dios. Por lo tanto, vemos de que hay una incapacidad de poder, eh, poder ver, poder descubrir, poder tener la manifestación o la revelación de Dios. La Biblia lo llama el Dios invisible. Vamos a ver 1 Timoteo 6:16. Dice lo siguiente. Dice, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres puede ver, al cual sea la gloria, el imperio siempre eterno. Entonces, ¿era necesario que Dios se encarnara, que el Hijo se encarnara? Claro que sí, porque no había acceso para poder ver, acceder, descubrir a Dios. Por eso de que en Juan 1 dice de que es el Hijo el que ha dado a conocer al Padre. Por eso que dice de que es el Verbo de Dios el que se encarnó y lo ha dado a conocer. Si ustedes leen todo Juan 1, se van a dar cuenta de que parte hablando del Verbo, de la encarnación del Verbo, parte hablando del Hijo que salió del seno del Padre y que le ha dado a conocer, que Él realmente ha dado a conocer al Padre. ¿No? Ay, no sé si Él se está bajando. Cuidado, hijo, no se vaya a pegar en la cabecita. Entonces, vemos de que realmente Dios es inaccesible si no es por Jesús. Por eso que tenemos que estudiar a Cristo, que Cristo tenga un impacto en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver Juan 1:18, que es parte de un versículo que ya mencionamos, pero lo vamos a leer igual. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, vuelve a decir lo mismo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces aquí está más que claro, donde en la Biblia dice de que a Dios nadie le vio jamás. O sea, no había acceso a Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento que Dios, había manifestaciones de Dios hacia el hombre, pero no había un conocimiento absoluto de Dios, no había una relación. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, esa manifestación de Dios se da en el nuevo nacimiento. Y eso no había llegado hasta que Jesucristo murió y resucitó y expió nuestros pecados ante el Padre. Entonces, tenemos que saber de que no hay otra forma. Por eso es que es importante la cristología, porque hace la diferencia entre la verdad, la mentira y la herejía. Nadie llega a Dios si no es por Jesucristo. Y eso no es solamente una frase. Por eso que hay que entender de que no todas las religiones llevan a Dios. No todos creemos en el mismo Dios. No todos amamos en el mismo Dios. No porque alguien diga que creo en Dios, ¿cierto? Y que creo en Jesús, realmente está conociendo al Dios verdadero. Los únicos que realmente, y de la única forma que podemos conocer al Dios verdadero es a través del nuevo nacimiento, a través de que nosotros reconozcamos nuestros pecados, acudamos para que en el nombre de Jesucristo nuestros pecados sean lavados, sean perdonados, con un arrepentimiento sincero impulsado por el Espíritu Santo. Esa es la única manera de este Dios invisible, inaccesible que dice aquí, que nadie puede ver, que nadie puede conocer, sea revelado a nuestras vidas, que nosotros lo podamos ver, lo podamos entender, podamos tener una comunión, porque cuando habla de verlo, cuando habla de manifestarlo, habla de una comunión. Por eso que Jesús tenía la autoridad de decirle a sus apóstoles, ¿cierto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, no hay otra manera de ser salvo. Y en eso nosotros tenemos que ser tajantes, hermano. No todas las religiones llevan a Dios, ni siquiera que se llamen evangélicos. Los únicos que podemos, o las únicas personas que pueden alcanzar una comunión con Dios, son los que han nacido de nuevo. Y de eso hay frutos bíblicos.
Y eso, el primer paso para alcanzar el nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Colosenses 1, 13, o sea, 2:13, perdón, que es un texto que yo les aconsejo que se lo aprendan de memoria. Dice que estando muertos en delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Perdonándonos todos los pecados. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, nacemos de nuevo. Incluso cuando ya hemos nacido de nuevo, para poder recibir la vida de Dios, para que esa vida de resurrección nos renueve, nos sane, nos dé nuevas fuerzas, nos dé todo lo que necesitamos, necesitamos el perdón de Dios. Muchas veces no logramos crecer, no logramos ser sanos, no logramos avanzar, no logramos ser sanos emocionalmente, espiritualmente, porque no nos hace falta el perdón de Dios. Y no es que Dios no lo quiera dar, sino que muchas veces no nos queremos arrepentir y no queremos reconocer muchas cosas delante de Dios. Amén. Ya. Otro propósito de su encarnación, para ofrecer un sacrificio por el pecado. Hebreos 10, 10 y 12. Hebreos 10, 10 y 12 dice lo siguiente: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Este es el mismo versículo que ya habíamos leído, y acuérdense que en los versículos anteriores decía, me preparaste el cuerpo. Por lo tanto, está hablando de los propósitos de su encarnación. ¿Que era para qué? Fue enviado por el Padre le preparó cuerpo, ¿para qué? Para ofrecer un sacrificio expiatorio, una ofrenda por medio de su cuerpo. Era necesario que se encarnara, porque Él era la ofrenda. Debía ser un cuerpo carnal, un cuerpo humano, que se sacrificara y que muriera, y que derramara sangre humana. ¿Ya? Pero no de cualquier humano, sino de Dios encarnado. Entonces, uno de los propósitos de su encarnación es ofrecer un sacrificio por el pecado. Otro propósito, para salvar a la humanidad de su pecado. Juan 3, 16 al 17, ¿cierto? Que es un versículo muy conocido que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos que el propósito del envío, por eso cuando ustedes vean en la Biblia envío, no es solamente que el Padre tomó a Jesucristo y dijo, mira, esto tienes que hacer, sino que es el proceso de que Dios deja de ser Dios, ¿cierto? O sea, deja de ser Dios, perdón. Dios se vacía de su divinidad y empieza a tomar forma de hombre. Ese es el envío. Obviamente ese envío va con un propósito redentor que es parte de lo que estamos viendo. Amén. 1 Corintios 1:15, también vamos, o sea, 1 Timoteo 1:15, también vamos a revisar ese versículo bíblico. ¿Te bendigo? Ya, hermanos. Entonces, vamos a revisar 1 Timoteo 1:15. ¿Qué dice? Primera Timoteo 1:15. Dice, eh, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ahí está hablando de la encarnación, de su envío al mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ya? Otro propósito, para ser el único mediador y reconciliador con Dios. Y este también es un versículo bíblico que es sumamente importante, que quizás también lo aprendamos de memoria. 1 Timoteo 2, 5, 6, está ahí mismo. Dice, porque hay un solo Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos.
¿Se dan cuenta? Entonces, uno de los propósitos es ser el único mediador y reconciliador, que tiene que ver con lo que ya vimos en el estudio anterior, que dice que era necesario que fuese Dios. O sea, que el mediador fuese Dios, y vimos cuáles eran las razones. Entonces, no puede haber otro mediador que no sea este Dios encarnado. Por eso que el propósito de que Dios se encarnara era porque de esa manera iba a poder ocupar el lugar del único mediador que nos podía realmente salvar. No podía ser de otra forma, tenía que ser Dios quien se encarnara. Si hubiese sido de cualquier otra forma, no habría salvación eterna para nosotros. Amén. Para destruir las obras del diablo. En Hebreos 2, 14, 15, que yo creo que es un versículo que ya hemos visto harto, ¿cierto? O lo hemos mencionado hartas veces, dice de que por cuanto, ¿cierto? Los hermanos o los hombres participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre o a esclavitud. Entonces vemos de que el propósito de su encarnación fue destruir las obras del diablo, porque dice de que como los hermanos o los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte y poder liberarnos. Entonces, es un punto sumamente importante. También entender de que ahí en Hebreos 2, 14, 15, cuando habla de que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre y él participó de lo mismo, no es la misma palabra en el griego. Porque Jesús, si bien se hizo hombre, ¿cierto? Se encarnó, pero no participó del pecado. Son palabras en griego diferentes. Una palabra dice de que los hijos participaron de la naturaleza carnal, cuando dice de que participaron de carne y sangre. Cuando dice que Jesús participó de lo mismo, ocupa otra palabra en el griego que no quiere decir de que él se haya hecho parte del pecado, sino que tomó la semejanza humana. ¿Ya? Como vimos, ¿cierto?, en uno de los estudios, ¿cierto?, de que Jesús se hizo hombre, pero a la imagen o al nivel de Adán, y a unas desventajas con Adán, como ya lo hemos hablado. Colosenses 2.15 dice de que y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en esta versión que tengo yo dice, triunfando sobre ellos en sí mismo. Entonces está hablando de que su encarnación, ¿cierto? Su muerte en la cruz, que tenía que ser encarnado, venció, destruyó, y no tan solamente al diablo, como dice acá, sino a los principados y a las potestades. Otro propósito de que se encarnara, para ser un fiel y sumo sacerdote. Vamos a ver algunos versículos, Hebreos 2, 16 al 18, que ya lo leímos el otro día. Hebreos 2, 16 al 18, dice lo siguiente: porque ciertamente no tomó los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Por lo tanto, había una necesidad para que él fuese sumo sacerdote, para que la salvación fuese para los hombres, porque dice que no tomó o no salvó a los ángeles, sino a los seres humanos, ¿cierto? Debía ser semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice o sumo sacerdote, dicen sus versiones, en lo cual, en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, hay que entender de que una de las funciones del sacerdote, ¿cierto?, no era solamente interceder ante Dios por los hombres, sino que era ofrecer el sacrificio. Por eso que una de las cosas que hablamos es de que Jesús no solamente es el sacrificio, sino que a la vez de haber sido él el sacrificio, el cordero, el que murió, cuya sangre se derramó, a la misma vez cumple él mismo el rol de ser el sacerdote que toma ese sacrificio, que toma esa sangre y la usa para expiar el pecado. Por eso que era necesario que fuese Dios. Por eso que también era necesario que resucitara, que su cuerpo fuese transformado, que heredara a él esa promesa como primogénito. ¿Ya? Los versículos que siguen también, el versículo 18, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ya? Y aquí hay un tema también que hemos estado viendo, ¿cierto?, que tiene que ver con ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Acuérdense que era necesario que Dios se encarnara para poder ser sacerdote según el orden
de Melquisedec. ¿Eso qué significa? Significa, ¿cierto?, que realmente para cumplir el orden de Melquisedec debía ser Dios. Porque dice de que este Melquisedec hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, para poder cumplir debía ser el mismo Hijo de Dios que se encarnara y tomara el sacerdocio. No, Jesús, como Dios, no podía tomar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque vemos en el mismo Hebreo que dice de que el sacerdote es tomado de entre los hombres para que esté a favor de los hombres. Entonces, hay dos cosas ahí. Debía ser hombre para poder ser tomado de entre los hombres y poder así ser nuestro representante, nuestro intercesor, ¿cierto? Y poder expiar el pecado por nosotros. Debía ser hombre, pero a la vez ese hombre debía ser Dios para poder tomar el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque si no fuese según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Y no fuese un hombre a la vez, no podría tener la facultad de ofrecer un sacrificio eterno o que pudiera expiar eternamente, si no fuese del orden de Melquisedec, y si no fuese hombre, no pudiera ejercer ese sacrificio o poder presentar ese sacrificio por la humanidad. Espero que me entiendan lo que estoy intentando explicar. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Por qué era necesario que Jesús o Dios se encarnara? Para cumplir todos los pactos. Y aquí vamos a ver solamente Lucas 1, 31 al 33. ¿Cómo se llama? Si quiere puede sentarse más cerca, ¿no? Lucas 1, del 31 al 33. Que esta es la profecía que dice el padre de Juan el Bautista. Si mal no recuerdo. No, parece que no es la que dice Juan el Bautista. Juan 1, del 31 al 33, dice lo siguiente. Y he aquí concebirás en tu seno, no, esto es lo que dice el ángel, perdón. En tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está anunciando Jesús el nacimiento, o sea, el ángel el nacimiento de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le será dada y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Y este es en cumplimiento de una promesa que está en el Antiguo Testamento, que vamos a revisar, que es segunda de Samuel 7:16. Segunda de Samuel 7:16. Dice lo siguiente. Y será afirmada tu casa. Esta es una promesa que le está haciendo Dios a la casa de David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas las palabras. No, solo el 16. Entonces, nosotros vemos que cómo iba a ser posible que el trono de David fuese estable eternamente. ¿Cómo va a ser posible, cierto, que fuese afirmado su casa? O sea, cuando habla de casa habla de descendencia, ¿cierto? Y su reino para siempre. Debía ser un ser eterno que ocupara ese lugar. Y Dios no lo podía hacer solamente siendo Dios. Porque aquí dice, tu casa, tu simiente y tu trono, a David le dice, será estable. Entonces, necesitaba ser un hombre. Por eso que vimos, ¿cierto? Por ejemplo, que dice en Romanos, ¿cierto? Como lo vamos a revisar acá atrás. Por ejemplo, uno de los versículos que habíamos visto, ¿cierto? En Romanos 1, del 3 al 4, que dice, acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne. Entonces, para cumplir el pacto davídico, por ejemplo, debía ser Dios, para poder cumplir la promesa que Dios le había hecho de el reino estable eternamente, porque un reino que hubiese estado sustentado por quizás más descendencia de David, no podría cumplir que fuese estable eternamente. Porque cada rey moriría y su hijo tendría que tomar su lugar y no habría una estabilidad eterna. Pero si un ser eterno tomara ese reinado, podría darle la estabilidad eterna, pero no bastaba con eso.
O sea, no bastaba con que fuese Dios, sino tenía que ser hombre porque la promesa fue hecha a la descendencia de David. Entonces, vemos el propósito de la encarnación de Dios. Parte principal de la encarnación de la humanidad de Jesucristo es la concepción virginal de Jesús. Nosotros creemos, ¿cierto?, que la naturaleza humana de Jesús, de Cristo, ¿cierto?, fue concebida en el vientre de la Virgen María, una mujer bienaventurada, y que esto fue hecho por el poder del Espíritu Santo, sin intervención humana. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Primero hay una profecía en Isaías 7:14, ¿cierto?, que dice claramente que es una señal que Dios le da a un rey. Le dice, pídeme señal. Le dice, la Virgen concebirá. Mateo 1, 18, 20, ¿cierto? Y Lucas 1, 34, 31, vemos, ¿cierto?, el relato de cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice, concebirás un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ella dice, ¿cómo será esto si no he conocido varón? O sea, ¿cómo será esto si no he tenido relaciones sexuales? ¿Cierto? Y ella no lo dice como un cuestionamiento, sino que realmente ella le está diciendo, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿qué tengo que hacer? Quizás pensó en su mente, esto es quizás, ¿cierto? Que eso iba a pasar cuando se casara con José, ¿cierto? Y cuando ya estuviesen juntos, ese niño iba a ser el que le estaba anunciando el ángel. Pero él le dice, no, vendrá la sombra. O sea, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra. Y ahí vino la concepción sobrenatural, el Espíritu Santo. Y esa es la parte fundamental de la encarnación de Cristo, porque cuando hablamos de encarnación de Cristo, como les dije al principio, no hablamos de lo que se cree mundanamente como encarnación, sino que realmente se hizo carne, partió desde cero, desde la concepción. Por eso que tuvo que vivir el embarazo del principio, en el vientre de la Virgen María. Entonces, se hizo hombre al 100%. No es un envase humano donde estaba Dios adentro. Realmente era Dios que se hizo hombre. Y para hacerse hombre necesitaba poner en despojo completo su deidad, porque no podía tener su deidad o su divinidad activa, por decirlo de alguna forma, aunque nunca dejó de tener los atributos, sino que lo puso en desuso. No podía estar con todo eso en uso y a la vez hacerse hombre. ¿Mm? Aquí hay una frase que es importante porque dice que muchos creían que era hijo de fornicación. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar brevemente en Juan 8:41. Porque, hermano, la gente no es tonta, ¿cierto? La gente saca cuentas. Y si nosotros vemos que aquí hay viejas copuchetas, en los tiempos de Jesús también. Entonces, cuando María concibió del Espíritu Santo, José se enteró que estaba embarazada, ¿cierto? Quizás María se lo dijo o se lo comentaron a José, en el sentido que quizás le empezó a crecer guatita, no sabe. El tema está que cuando él se enteró, quiso dejarla en secreto para no difamarla, porque José sabía de que la pena de la fornicación, porque no había otra explicación racional para eso, era apedrearla y matarla. Pero ahí vemos la bondad de José, ¿cierto? De que en realidad no la bondad y la justicia de José, porque él no se iba a casar, ¿cierto? Si ella había cometido fornicación. Y eso es la justicia de Dios, ¿verdad? Él no iba a encubrir su pecado, porque eso hubiese sido injusticia, pero sí la iba a dejar en secreto. Y eso hablaba del amor y la bondad que tenía en el corazón, porque no quería su muerte porque la amaba, ¿cierto? Y la iba a dejar en secreto. Y el ángel, como ya todos saben, vino y le dijo no, que lo que iba a concebir su mujer del Espíritu Santo era y que él la recibiera por mujer. Entonces, vemos aquí la bondad, pero, ¿cierto? La gente saca cuentas. Si una mujer está embarazada y ciertos meses después tiene un hijo y uno empieza a contar, se casaron un mes después, el hijo fue concebido antes. Entonces, hay un comentario que le hacen los judíos a Jesús, porque es muy probable que este rumor se haya
proclamado, ¿cierto? Y más cuando Jesús hizo manifiesto su ministerio, obviamente que el diablo iba a tratar de encontrar cualquier cosa, aunque fuese mentira. Juan 8:41. Jesús les está hablando a los judíos, ¿cierto? Y les dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Parece que me equivoqué de versículo. 8:41, me equivoqué. Ahí está. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación? No ves ninguna congruencia en todo el diálogo, ustedes leen todo esto. No ven ninguna incongruencia para que ellos usaran ese adjetivo no somos hijos de fornicación. Jesús les estaba diciendo de que ellos tenían un padre que no era Dios. Y finalmente después les termina diciendo de que ellos son hijos del diablo. Pero ¿por qué dijeron no somos hijos de fornicación? Realmente se lo estaban sacando en cara. Y vemos que los judíos hacen esto, y no solamente los judíos acá, sino que vemos de que muchas personas cuando son confrontadas ante su error o ante su pecado, ¿cierto? El arma que usan para defenderse cuando ya no encuentran cómo hacerlo, ¿cierto? Es la ofensa. Y aquí ellos lo hicieron igual. Nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, como una ofensa. Tú sí eres hijo de fornicación, o por lo menos tiene ese rumor. Pero Jesús no se cayó, sino que les declaró la verdad. ¿Amén? Bueno, vamos a ver qué hora es. Sigamos. La humanidad de Jesús. Antes de pasar a esto, ¿tienen alguna duda o algún comentario, amados o amadas? ¿Usted, mamita? ¿No? Sí, y una de las pruebas bíblicas es esa, que ¿por qué le hicieron el comentario? No. Es que si ustedes se dan cuenta en ese versículo, Jesús no hace alusión al comentario. Y es lo mismo que veíamos el otro día, ¿cierto? Cuando hablábamos de que Jesús pasó por alto la ofensa, porque era un hombre sabio. Y no se centró en la ofensa, sino en lo que él tenía que decir y en lo que estaba diciendo ya. Y no se centró en la ofensa. Proverbios dice de que es sabio aquel que pasa por alto la ofensa. ¿Mm? Y Jesús obviamente cumplió esto. Un ejemplo para que nosotros también lo hagamos, lo practiquemos en nuestra familia, en nuestra relación. Ya, entonces vimos la encarnación de Jesús, la necesidad o los propósitos de su encarnación, las pruebas bíblicas de su encarnación, los propósitos y que todo comenzó en el nacimiento virginal. La humanidad de Jesús. ¿Qué significa que la Biblia nos diga que Jesús era hombre, que Jesús era carne, que Jesús era un varón, que el Hijo de Dios se hizo hombre? Significa que tiene la suma total de todas las cualidades que definen al hombre y que son esenciales del hombre. Y que todas esas las poseyó Jesucristo, a única excepción de la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Estando aquí mismo en Juan 8, vamos a ver Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Por lo tanto, que dice claramente de que Jesús no tenía pecado ni cuando nació, ni pecado cometido. Acuérdense que en Primera de Juan, por ejemplo, en Primera de Juan 1 dice de que habla de que nosotros tenemos pecado y hacemos pecado. Que el que dice que no tiene pecado y también dice el que dice que no ha pecado. Entonces, ninguna de esas dos cosas las tenía Jesús. Y ya explicamos por qué en un estudio anterior, ¿cierto? De que Jesús se hizo hombre, pero se hizo hombre al nivel de la creación original que Dios creó de humanidad. Y aún así limitada, porque llegó en las mismas condiciones que Adán, sin naturaleza pecaminosa. Dios no creó a Adán con naturaleza pecaminosa. Entonces, en esa misma condición tenía que llegar Jesús, aunque llegó en desventaja, bastante desventaja, porque llegó en un cuerpo que se cansaba,
en un cuerpo que se envejecía, que por eso que vimos ahí de que parte de su encarnación o de su humillación es haberse sujetado a las maldiciones de la ley. Porque Adán no envejecía. Adán no se cansaba, Adán no se enfermaba. Jesús sí. Entonces, se encarnó al nivel humano de las maldiciones del pecado. ¿Sí? O a las maldiciones de la ley. Su cuerpo se cansaba, se envejecía, etcétera, etcétera, estaba limitado. Entonces, ¿en qué podemos relacionar la condición de Jesús con Adán? Solamente en que no tenía naturaleza pecaminosa. Pero Jesús, en todos los otros aspectos, estaba en desventaja con Adán. Y tenía el peso de las maldiciones del pecado sobre su cuerpo físico. Si no, no hubiese podido morir en la cruz. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver Hebreos 4:15, que ese versículo sí lo explica bien las dos cosas. Hebreos 4:15 dice lo siguiente. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, aquí dice que no se pueda compadecer, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús se identificó con la humanidad o con Adán en el sentido de la naturaleza pecaminosa y se identificó con nosotros en el sentido de las tentaciones. Amén. Sigamos. Necesidad de su humanidad. ¿Por qué debía ser hombre? Aunque tiene mucha relación con la encarnación, pero vamos a ver por qué era necesario que fuese hombre. No los propósitos de su encarnación, sino la necesidad de que el mediador fuese hombre. O de que Dios, que quería ser nuestro mediador, debía ser hombre, ¿no? Y no podía ser otro ser. ¿Ya? Uno, puesto que el hombre fue el que pecó, tenía que ser un hombre, pero sin pecado, quien se ofreciera en expiación por la humanidad. Ahí está hablando de el sacrificio que tenía que morir, que tenía que ser sacrificado, debía ser un hombre, ya que fue el hombre el que pecó. Dos, para tener el conocimiento experimental de las misericordias para la humanidad, para mostrarse paciente con ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Aquí tiene que ver con su sacerdocio. Entonces, lo que está en el punto 1 tiene que ver con el sacrificio, la persona del sacrificio, y el punto 2 tiene que ver con la persona que iba a ejercer el sacerdocio expiatorio. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Aquí vamos a leer un puro versículo bíblico de principio a fin que nos explica, o quizás dos, que nos explica todo. Hebreos 2, del 14 al 18, nos va a explicar estas cosas. Hebreos 2, del 14 al 18, dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahí está hablando de su humanidad, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Versículo 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice o sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados. Ahí está hablando, ¿cierto?, de que por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Versículo 18, porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Entonces, este versículo no está hablando de que tenía que ser semejante a los hermanos para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote y a la vez poder expiar nuestros pecados. El 18 nos dice, porque él mismo padeció siendo tentado, poderoso para socorrer. El versículo 14 dice que él participó de lo mismo. Vamos a ver Hebreos 4, 15, que también habla del sacerdocio, pero quiero buscar el 5. Hebreos 5, 1 al 2, dice:
porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Ahí está hablando de la necesidad que fuese hombre para ser sacerdote, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. Romanos 8:3. Y con este versículo yo creo que va a quedar más que claro. Romanos 8:3 dice lo siguiente: porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está hablando de Jesús como sacrificio. Entonces, vemos de que era necesario que fuese hombre para que pudiera ser el sacrificio. Dado que el hombre fue el que pecó, un hombre debía morir, debía ser derramada sangre humana, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Él debía recibir el castigo, debía ser un hombre que se sacrificara, y todo lo que hemos visto. Y a la vez debía ser hombre para que pudiese ser un sacerdote que se compadeciera, como hemos visto en los versículos bíblicos, de, ya que él también está rodeado de debilidad. Amén. Y por eso podemos tener acceso al trono de gracia y alcanzar oportuno socorro, porque todavía tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que es Jesús. Si no, no tendríamos ese acceso. Y para poder tener ese acceso, Jesús es hombre. Si Jesús no fuese 100% hombre, no podríamos tener ese acceso. Pruebas de su humanidad. Vamos a ver cuánto llevamos. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Ya. Pruebas de su humanidad. Entonces, primera prueba, que es nacido de mujer. Vamos a ver Gálatas 4:4. Solo vamos a buscar algunos versículos bíblicos. Quizás uno por... Ustedes después con tiempo pueden buscar los demás. Gálatas 4:4 dice lo siguiente: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ahí está hablando de la encarnación, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Entonces, aquí tenemos una prueba de su humanidad, de que Jesús, del hecho de haber nacido de María, es una prueba de su humanidad. Dios no necesitaba nacer de María. Por eso que los católicos, cuando dicen de que María es la madre de Dios, es una herejía terrible y no tiene ningún respaldo bíblico. María no es la madre de Dios, porque Dios no necesitó ser engendrado. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, como una mujer cualquiera que nació y murió y que está muerta, ¿cierto? Va a ser madre de Dios. Entonces, María es madre de la naturaleza humana de Jesús. Amén. Entonces, el hecho de que fuese concebido en el vientre, como veíamos, desde la concepción, el embarazo, el desarrollo, el parto, el crecimiento y todas las cosas que se desarrollaron en Jesús para que llegara a ser un adulto, ¿cierto? Es una prueba de su humanidad. Amén. Tuvo naturaleza humana. En Primera de Tesalonicenses 5:23, la Biblia dice claramente que el hombre está dividido en tres partes. Dice: y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la Biblia dice que el hombre completo tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, obviamente, es lo que cuando nacemos de nuevo está en comunión con Dios. El alma es el asiento de la mente o el intelecto, la voluntad y las emociones. Y el cuerpo, obviamente, ya es el cuerpo físico, que lo podemos definir como los 5 sentidos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a probar bíblicamente que estas tres partes del ser humano las tuvo Jesús para poder establecer bíblicamente que fue un hombre completo. No fue un hombre a medias,
No fue un poco de hombre o casi un hombre completo, fue 100% hombre, con todas las consecuencias que eso conlleva. Tuvo espíritu. Bueno, hay muchos versículos que hablan de esto, pero vamos a ver Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice lo siguiente. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También en Lucas 10, ¿cierto? También Jesús en Lucas 10, 20 o 21, si mal no recuerdo, dice de que Jesús se gozó en el espíritu y dijo: oh Padre, te alabo, porque has escondido estas cosas de estos pequeñitos. Entonces, ¿Jesús tenía espíritu? Sí, tenía espíritu. Vemos que en el momento de su muerte encomendó en las manos del Padre, ¿qué cosa? El espíritu. Si no hubiese tenido espíritu, no hubiese dicho eso. La Biblia dice que tuvo espíritu. Vamos en la primera parte de el hombre. Alma. Vamos a ver que Jesús tuvo mente, voluntad y emociones. Juan 2:25. Dice lo siguiente. Dice, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres? Ah, no, yo. Es el 2, 20, 20 ¿cuánto? 25. Leí el 1, 25. Dice, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Ahí está la mente de Jesús, el intelecto. Él sabía. Ese saber intelectual está hablando de que él tenía mente, tenía pensamiento, tenía procesos mentales. ¿Ya? Voluntad. Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice lo siguiente. Diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, no es que el Padre haya puesto su voluntad automática dentro de Jesús. Por eso que Jesús puso en desuso su deidad. Porque no era que tenía la voluntad del Padre intrínseca en él mismo, por el hecho de ser Dios, sino que como hombre tenía una voluntad propia que la tuvo que someter al Padre. Entonces, ¿tenía voluntad? Claro que sí. Aquí hace una diferencia entre la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y su propia voluntad. Emociones o sentimientos. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuál es el versículo más corto de la Biblia? Juan 11:37. Le dice Jesús, lloro. ¿Ya? Ahí vemos sentimientos. Sufrimiento, también. El mismo Juan 11:33. Juan 11:33 dice: Jesús entonces, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Bueno, ahí también hay un versículo que también respalda que tiene espíritu. Pero se turbó, se entristeció. Tenía sufrimiento. Hay más versículos bíblicos que dicen de que él sufrió, por ejemplo, en Hebreos 2, ¿cierto? También vemos, ¿cierto?, que él lloró, como ya vimos, y que tuvo emociones y sentimientos. Vamos a ver Mateo 26:38. Mateo 26:38 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí dice claramente que tiene ¿qué cosa? Alma, y que tiene sentimiento. Dice: mi alma está triste hasta la muerte. Y habla de su sentimiento de la tristeza. Sí. Claro, pero eso no es prueba necesariamente del alma, sino del cuerpo. Justamente el versículo que vamos a ver a continuación. Pero muy bien, eso también es prueba de su humanidad. Jesús tenía cuerpo. Yo creo que eso es evidente. Vamos a ver algunos versículos bíblicos nomás. Juan 19:38. Y esto es importante porque hay sectas que
dicen que Jesús no era un hombre, sino que se materializó en un hombre, era como un ángel que se veía como hombre, se palpaba como hombre, pero no era 100% hombre, ¿verdad? Y aunque no lo crean, hay muchas de esas cosas o sectas que creen eso aún. Juan 19:38, pese a que la Biblia no da ningún indicio de eso. Juan 19:38 dice, después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, más en secreto por miedo a los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Obviamente Jesús tenía un cuerpo físico, ¿verdad? Y eso es lógico. Y aquí justamente está el versículo bíblico que usted decía en Juan 4:16, ¿cierto? Cuando se encuentra con la mujer samaritana, antes de encontrarse con ella, dice de que él cansado del camino se sentó. Dice que tenía hambre, ¿ya? En Mateo 4:12 dice de que cuando él estaba en el ayuno en el desierto, dice que sintió hambre. Y ahí lo vino a tentar Satanás. En el mismo Juan 4:7 que estábamos viendo cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿cierto? Él le dijo, dame de beber porque tengo sed. Tenía sueño. Mateo 8:24, ¿cierto? Habla de que él se iba durmiendo en la barca mientras estaban las olas, ¿cierto? Y la tormenta, él se durmió. Y porque tenía sueño, estaba cansado. Entonces vemos las pruebas bíblicas de que él tenía espíritu, alma y cuerpo. Es 100% hombre. Evidentemente, Cristo estuvo sujeto a todas las limitantes, las flaquezas y las debilidades de la naturaleza humana. Sin embargo, no cometió pecado y, yo le agregaría ahí, y no nació con pecado. Nunca hizo una confesión de error, una confesión moral, o que diga, Padre, perdónanos, como por ejemplo, él incluyéndose en la oración. Si bien Jesús, cuando les enseña a orar a sus discípulos, dice de que ellos debían decir, Padre, perdónanos nuestros pecados, nuestras ofensas. Pero él no está haciendo esa oración con los discípulos, sino le está enseñando qué tienen que decir ellos. Pero no hay ninguna confesión de Jesús, ¿cierto?, donde él pida perdón. ¿Ya? Prueba de su humanidad. Del hecho de ser tentado es prueba de que era hombre, de que era 100% hombre, y del hecho de ser tentado es que tenían desuso su divinidad. Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque si Dios hubiese estado usando su divinidad, no podría haber sido tentado. Santiago 1:13, ¿qué dice? Dice de que Dios no puede ser tentado. Entonces uno dice, pero ¿cómo si Jesús fue tentado y Él es Dios, me estás diciendo? Me dice que Dios no puede ser tentado. Entonces es porque el que fue tentado fue Jesús en su humanidad. Del hecho de que pudiera ser tentado, de que el diablo pudiera ejercer algún tipo de tentación sobre él, eso es una prueba de que él era 100% hombre. ¿Ya? Jesús, al igual que Adán, tuvo la posibilidad de pecar. Sus tentaciones fueron reales. Hebreos 2:18 dice que él fue tentado en toda nuestra semejanza. Hebreos 4:15 también habla de eso. Mateo 4, del 1 al 11, nos muestra la tentación que tuvo, o una de las muchas tentaciones que debe haber tenido, ¿cierto?, en el desierto. ¿Ya? Entonces, lo que intentó hacer el diablo, lo que intentaron hacer todos, ¿cierto?, cuando se acercaban y Jesús decía claramente, ¿por qué me tentáis? Entonces está hablando de un intento de una tercera persona a inducirme al mal. ¿Ya? Otra prueba de su humanidad, tuvo parentesco humano. Como ya vimos, tuvo una madre humana, que es María. ¿Ya? Nosotros podemos revisar los versículos bíblicos ahí, pero yo creo que eso es evidente. Su padre, José, obviamente en crianza, porque no era su progenitor, pero sí era su padre adoptivo, por decirlo de alguna forma, o el que lo crió. ¿Ya? Tampoco creo que sea necesario buscar estos versículos bíblicos. Dice que tenía hermanos
y hermanas. Vamos a ver Mateo 13, 55, 56. Mateo 13, 55, 56. Dice lo siguiente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, esta es su madre, y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Están hablando de Jesús. Tenía parentesco humano y eso es prueba de que era 100% hombre. Tenía carne y sangre. Yo creo que eso es evidente. Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hebreos 2:14, que dice que él participó de carne y sangre. Entonces, esas son pruebas de su humanidad. Amén. Sigamos. Se le llamó hombre o varón. Él mismo. Vamos a ver Juan 8:40. Dice, pero ahora procuráis matarme, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Es el 8:40, ¿cierto? Ah, dice, pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad. Entonces, él mismo se llama hombre a sí mismo. Recibió el testimonio de otros, ¿cierto? Que lo llamaron hombre o lo llamaron varón. Esa palabra varón no solo está hablando de el sexo de una persona, ¿cierto? Sino que está hablando de la madurez de una persona. Un hombre era cuando ustedes lean en las escrituras varón, es porque era un hombre derecho, hecho y derecho, ¿ya? Que ya podía ir a la guerra, que ya se podía casar. Entonces, cuando encuentren en la Biblia varón, significa eso. Entonces, recibió testimonio de otros. Vamos a ver Juan, Juan 10:33. Dice, respondiéndole los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre, te haces Dios. Los mismos enemigos reconocieron que él era un hombre. ¿Ya? Se le dieron nombres humanos. Jesús, como nosotros sabemos en Mateo 1, 25 al 24. Mateo 1, 21 y 25. Habla de que el ángel le puso por nombre Jesús. Es un nombre humano. Jesús Nazareno. Acuérdense que en la antigüedad, por ejemplo, no habían apellidos. ¿Ya? Como no había tanta gente como ahora, ¿cierto? Aunque yo en algún momento pensé que era único. Pero hay muchos Eduardo en el mundo. ¿Ya? Entonces, ahora nos identificamos no solo con un apellido, sino con dos apellidos y con un segundo nombre, y aún eso no basta, porque aún así pueden haber coincidencias. Nos identificamos con el número de root, con la nacionalidad, entonces, pero antiguamente no era así. Entonces, para poder diferenciar, ¿cierto? Era Jesús Nazareno según su procedencia. Entonces, en esos versículos bíblicos ustedes ven ahí Jesús nombrado Jesús de Nazareno, o Jesús de Nazareno, o Jesús de Nazaret. Es llamado hijo de David, y eso es prueba de que es hombre. Que se diga que es hijo de David
es prueba de que es hombre. ¿Ya? Mateo 15:22. Que también son versículos bíblicos conocidos. Mateo 15:22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, es nombrado hijo de David. Es nombrado hijo de hombre más de 40 veces en la Biblia. Fue el nombre que Jesús más usó para referirse a él mismo. Claro, y porque uno de los propósitos, ¿cierto?, era manifestar su humanidad, demostrarle a la gente que era hombre. Su propósito no era probar que él era Dios, porque él era Dios, sino el propósito era probar de que él siendo Dios se había hecho hombre, porque esa es la raíz que nos da y parte del evangelio que él predicó, en el sentido de que del hecho de que los judíos, quien sea, pueda descubrir de que era Dios, pero a la vez era hombre, entonces quiere decir de que había esperanza para hacerse. ¿Ya? Entonces, más de 40 veces la Biblia llama a Jesús Hijo del Hombre. Él mismo se nombra como el Hijo del Hombre muchas veces. Amén. ¿Qué más? No sé si dejarlo hasta acá. Son las 11:09. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren conversar algo antes de terminar, amados o amadas? Porque lo otro lo podemos dejar para el otro sábado. O sea, para el otro viernes. Me quedó muy claro eso, que era una duda que yo siempre tenía porque decían hijo de hombre. Claro. Entonces ahora me quedó muy claro para poder también responder cuando... Justamente porque el interés de Jesús era era demostrar y probar que él era hombre. Por lo tanto, vamos a ver de que todo lo que él hace para dar testimonio es que era un hombre enviado por Dios, que dependía del Padre, dependía de la unción del Espíritu Santo. Entonces, por eso que los judíos no entendieron, ¿cierto? Porque lo lógico es pensar de que si hay un hombre va a intentar probar que es Dios. Por eso que vemos de que Jesús dice que es Dios, pero lo dice muy pocas veces y lo dice así como en clave, como que lo dice pero no lo dice, ¿cierto? Entonces, eso no es porque él lo estuviese necesariamente ocultando, sino porque su propósito era manifestar que él era hombre. No había una necesidad de demostrarle al ser humano que él era Dios. Por eso que cuando le preguntan a ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Él dijo solamente, lo pueden haber dicho si había sido revelado. Y él no se jactó de eso, nada. No lo dejó ahí y dijo que no le dijeran nada. Claro. Justamente porque no era parte del propósito de Dios o la prioridad de Dios demostrar que él fuese Dios, sino que se como que como que eso ya no era una prueba, porque Dios podía probar que era Dios siendo Dios, como dice en las Escrituras de que eh, es innegable que hay un Dios y que existe un Dios solo por medio de la creación, al mirar solo la creación. Entonces, no había necesidad de probar que era Dios, la necesidad era probar de que Él era 100% hombre. Claro. Sí. Aparte que cuando lo confesó abiertamente lo crucificó. Si en teoría, según los judíos, o según lo que vemos acá, él fue crucificado por haber
dicho que era hijo de Dios, siendo él un hombre. Incluso en una, fíjate que una de las cosas cuando hemos hecho en Esteban, cuando lo estaban increpando y dando testimonio falso de todo, él no hablaba. Y cuando él empezó a hablar sobre todo, dando testimonio de todo lo que había hecho el pueblo de Israel, la gente tenía rabia, incluso dice que sus dientes se... Pero en el momento en que dice que abre los... Y se tiraron encima porque era una herejía. ¿De Esteban? De Esteban, cuando dice que veo los cielos abiertos. Sí. Eso a la diestra de Dios. Exactamente. ¿Puede pasarme, Carlos? Y ahí ellos fueron a matarlo. Lo lapidaron. Entonces, el propósito de Jesús no era necesariamente manifestar o comprobar en realidad que él era Dios, sino era comprobar que era hombre, porque eso tiene mucha relevancia en el sentido de que del hecho que él comprobara que era hombre, porque nosotros vimos versículos bíblicos que hablaban de que Jesús es el que manifiesta al Padre, el que lo ha dado a conocer al Dios invisible, al Dios inaccesible, ¿cierto? Pero para poder dar esa revelación era necesario que él demostrara que él era hombre, porque de esa manera nosotros íbamos a poder tener acceso. Si él hubiese sido el Dios materializado, o no sé cómo hubiese sido, no tendríamos acceso, porque tenemos que tener acceso a través de un hombre, que a la vez fuese Dios, para poder tener esa revelación. Amén. Amén, hermano. Si no hay más preguntas, vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario? Ya, hermanos amados, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor, por poder reunirnos, por poder estar juntos en comunión. Yo te pido, Señor, que estas palabras de unción penetren en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, nuestra concepción de ti, lo que quieres de nosotros, que nos ayudes, que nos ordenes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que pongas en nosotros un ardiente deseo de buscarte, de encontrarte, Señor. Que nos guarde en nuestra mente, Señor, para poder almacenar, Señor, lo que nos has enseñado de una manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Voy a dejar de grabar.